El mundo laboral está en constante cambio, por eso es importante estar preparado para enfrentar cualquier reto. En UTEL trabajamos de la mano del mundo empresarial para fortalecer tu empleabilidad y visión emprendedora. Con nuestra orientación y herramientas, como las evaluaciones de competencias, los planes de empleabilidad personalizados y el centro de expansión profesional, podrás alcanzar tu máximo potencial. Además, te guiaremos para que descubras el camino indicado para conseguir el trabajo de tus sueños, convertir esa gran idea en un gran negocio o potenciar tus habilidades y avanzar en tu carrera profesional. Todo esto es posible a través de los servicios que te ofrece el Centro de Expansión Profesional, herramientas de autoconocimiento, contenidos acordes a las necesidades actuales para potenciar tus habilidades, mentorías que complementarán tu perfil, una plataforma para ampliar tu red de contactos profesionales, oportunidades para impactar al mundo a través de una bolsa de trabajo con ofertas de empleo y la creación de relaciones productivas y a largo plazo con el mundo laboral. Además, si tienes una idea de negocio o emprendimiento, te brindamos asesoría para guiarte en cada paso. Atrévete a explorar un sinfín de oportunidades y tu expansión profesional no tendrá límites. Descubre todo lo que puedes lograr como miembro de la comunidad UTEL a través del Centro de Expansión Profesional. Creemos en tu potencial. Conoce más en expansionprofesional.utel.edu.mx. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a esta mentoría grupal que se llama Prepárate para brillar, tips y secretos para las entrevistas laborales exitosas. Bueno, me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Ailén Bordacar, me dicen Ailu, yo formo parte del equipo de expansión profesional de UTEL. Desde expansión profesional trabajamos para generar justamente espacios para todo lo que es el desarrollo de la empleabilidad de nuestros estudiantes, que puedan fortalecer competencias para el empleo, que puedan tener herramientas para tener un CV de impacto, un LinkedIn de impacto, en este caso la entrevista laboral a las que por ahí todos temen. Así que bueno, en el día de hoy tenemos a nuestra invitada, a Rosa Marta López Gómez, que es docente en UTEL y que tiene una amplia trayectoria profesional. Como vemos, bueno, es CEO de Sabiduría Juvenil. Tiene varios títulos, un doctorado en Administración de Negocios, maestría en Finanzas y licenciatura en Administración. También es autora del libro Gestión Directiva en la Educación Media Superior y es asesora en temas de liderazgo y superación personal. Tiene más de 12 años de experiencia docente en diversas universidades, como la Universidad La Salle, la Universidad Mexicana, Universidad del Valle de México, también, como les decía, aquí en UTEL, y bueno, también cuenta con una sólida trayectoria en el sector financiero. Y bueno, ha participado también en congresos, publicaciones académicas y colabora como capacitadora empresarial. Como mencionábamos al principio, tiene interés en vastas áreas, bueno, particularmente lo que más le interesa es el liderazgo, la toma de decisiones, las finanzas y el trabajo en equipo. Y bueno, también aquí agrego un dato más, que ella se desempeña como mentora en expansión profesional, hace ya unos 3 años que está desarrollándose como mentora en estas mentorías uno a uno, no solo en estas mentorías grupales. Si por ahí luego de esta sesión ustedes quieren tener contacto con ella y que les dé un acompañamiento personalizado, tengan en cuenta que estas mentorías que nosotros ofrecemos son gratuitas, entonces nos pueden escribir a Expansión Profesional y nosotros les indicamos cómo postular. Pero bueno, sin más y para darle paso a la doctora Rosa, bienvenida y bueno, te doy la palabra. Muchas gracias, Aileen. Buenas tardes a todos. Espero que tengan una excelente tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos encontremos. Pues como muchas gracias también por presentarme, Aileen. Yo creo que esto que acaba de hacer Aileen es parte de lo que hacemos en una entrevista laboral. Tenemos que aprender a vendernos bien y yo creo que es lo que vamos a ver el día de hoy en puntos clave para que ustedes puedan destacar. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? Vamos a hacer una pequeña actividad en donde vamos a conocernos un poquito para que de esa manera podamos empezar a romper el hielo. ¿En qué consiste esta actividad? Lo primero es presentarnos con nuestro nombre y decir 3 cosas que nos representen, como por ejemplo, mi nombre es Rosa Marta, me gusta leer, me gusta el cine y me gusta dar mentorías. Entonces, si pueden ir levantando las manos para que de esa forma podamos empezar a hacer nuestra dinámica.
Así es, pueden levantar la mano o por ahí, bueno, sería lo ideal, ¿no? Que prendan su cámara porque nos estamos preparando para una entrevista. Ahí Jordan justo levantó la mano. Adelante, Jordan. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde. No sé si me escuchan. ¿Me logran Perfecto. escuchar? Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Jordán Jiménez Martínez. De profesión, pues tengo una licenciatura en ingeniería química. Me encanta, me agrada dar asesorías de las materias de ciencias experimentales, matemática, física, biología, entre otras cosas. Uno de mis pasatiempos favoritos, pues, es escuchar música y seguir retroalimentándome Perfecto. para poder pues tener un conocimiento atractivo que pues que mis estudiantes a los cuales le proporciono las asesorías de ciertas asignaturas se motiven y tengan la noción y el gusto de seguir aprendiendo. Muchas gracias, Jordan. Adelante, Excelente, Argelia. Jordan. Antes voy a Hola, hacer una buenas pequeña tardes. intervención para ser Sí. respetuosos y que de la consigna y que muchos puedan participar. Vamos a hacer tres aspectos, ¿no? Bien sintéticos y tres aspectos como hizo Rosa, que, o sea, tengan en cuenta esto, que no sea ni su carrera ni su profesión, ¿sí? O sea, le pusimos una trampita, es justamente que nos puedan contar tres aspectos de ustedes, además de su nombre, y bueno, lo hagamos lo más sintético porque ya hay varias personas que levantaron la mano. Ahora sí, Argel. Muchas gracias. Buenas tardes, comunidad. Soy Argelia Pérez, soy rescatista animal, soy vegetariana y me encanta la redacción. Saludos. Excelente. Muchas gracias. Ahora sí, Kimberly. Ay, Buenas tardes, mi nombre es Kimberly. Me gusta igual lo que es redacción. Muchas gracias, Kimberly. gracias. Si quieren pueden ir bajando la manito, así podemos ir viendo las otras personas que van levantando, por favor, los que ya hablaron. Ahí está, muy bien, excelente. Ahora sí, Josué. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Pues yo pues podría decir que me gusta mucho la investigación de marketing y yo no soy, no viene de la profesión, pero también hacemos mucho networking porque participamos muchos en los hackatones, entonces pues se va orientado de la mano junto con algunos prototipos y obviamente de parte del emprendimiento que pues por ahí nos estaremos viendo el día viernes. Excelente, muchas gracias, Josué. Linda. Buenas tardes, soy Linda Rodríguez, me gusta leer y me gusta mucho la música y también pues me gusta mucho la investigación. Excelente, muchas gracias. Y Antonio. Buenas tardes, mi nombre es Antonio González. Me gusta la tecnología, ser autodidacta y dormir. Bien ahí. Bueno, acá Rosa, si querés te leo algunos comentarios que se fueron sumando. Gracias. Eh, Acá Carlos nos había dicho, ay, se me fue, esperen un segundito. Mi nombre es Carlos, soy un apasionado de las ciencias y la geomática. Dice que, bueno, no puso audio porque hay mucha lluvia, no hay problema. Y algunos no prendieron la cama porque, bueno, están en el trabajo. Así que, bueno, los perdonamos por esta vez. Luego Andrea nos puso que, bueno, se llama Andrea Marisol Fernández González y su pasatiempo es conocer gente nueva, le gusta leer, le gusta bailar y, bueno, estudia la licenciatura en Mercadotecnia. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que se fueron presentando. Rosa, te Gracias. dejo continuar. Muy amable, gracias. ¿Me ayudas cambiando la diapositiva? Gracias. Bueno, esta va a ser nuestra ruta para dominar la entrevista, que es el paso a paso. Es que es una entrevista de trabajo, los tipos de entrevista que podemos realizar muchas veces las personas que trabajamos en el área de recursos humanos o a las cuales nos podemos enfrentar, el qué hacer antes y durante la entrevista. ¿Cuáles son los errores comunes que debemos evitar? Preguntas frecuentes que nos realizan en las entrevistas y cómo responderlas.
qué hacer después de la entrevista y por último, nuestro cierre. Me gusta siempre empezar con una frase porque es la forma en cómo podemos empezar para dejar una huella o una pregunta en donde tú puedes empezar a crearlo. Aquí dice, tu experiencia es tu superpoder, tu historia es lo que te hará brillar. ¿Y por qué de esa forma? Porque cuando nosotros hablamos de nuestra experiencia laboral, vamos a destacar los aspectos más importantes considerando nuestras habilidades y nuestras competencias. ¿Me ayudas con la que sigue? Gracias. Entonces, más que una charla, es una oportunidad de conectar. Por eso, la entrevista de trabajo es considerada como una herramienta en donde las empresas la utilizan para mantener una conversación. Esta conversación que se realiza entre el reclutador o una o más personas. Esta generalmente es cara a cara. Su objetivo es analizar al candidato para comprobar que realmente sea el adecuado para el puesto que está buscando. Nuestro desafío es dejar una impresión auténtica y profesional. ¿Qué tipo de entrevista nos puede tocar? Estas son tres. La primera es según la estructura, que son entrevistas estructuradas donde nos realizan preguntas específicas. Generalmente en estas pueden ser cerradas, en donde nos dan la opción nada más de un sí o de un no o de así como específicas de A, B, C o D, porque ya nos están dando como opciones. En la entrevista no estructurada es un poquito más flexible, por lo que nos hacen preguntas abiertas como cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Platícame alguna experiencia que hayas adquirido en tu trabajo en donde hayas obtenido algún reto al colaborar con algún colaborador. En la entrevista semi-estructurada se utiliza la combinación de ambas porque nos permite conocer más información a fondo. Pero también la mayoría de las empresas utilizan el formato de entrevista individual, grupal o de panel. La entrevista individual es la más común que se utiliza por el hecho de que la pueden hacer en línea, que es uno de los más comunes que ya se utiliza, o la entrevista grupal. En esta nos ayuda a conocer de forma general los aspectos que nosotros debemos de integrar para una entrevista. Por eso es que luego tanto el tipo de entrevista como que es estructurada y no estructurada nos ayuda en el tipo de entrevista, si es individual o grupal, la información que deseamos obtener. En el caso, por ejemplo, de panel, es como ahorita que nosotros estamos, varias personas integradas en un foro y realizamos preguntas para conocer la opinión de la otra persona. Actualmente ya debemos de conocer que la entrevista online es la más común. Antes era la telefónica, pero todavía se puede seguir utilizando de acuerdo a las características de la empresa. Y por último, la entrevista presencial, que en la entrevista presencial es en donde radica el éxito de que tú te quedes con el trabajo al cual tú estás integrándote, porque es en donde tienes que mostrar tu seguridad y tu confianza. Conocer el tipo de formato de entrevista que tú tienes te va a ayudar a prepararte mucho mejor y vamos a ver por qué. ¿Me puedes ayudar con la que sigue? Gracias. Antes de la entrevista, que es en donde nosotros debemos de empezar a prepararnos para brillar, vamos a tener que hacer una investigación muy a fondo de lo que conlleva
la empresa, conocer su cultura, su misión, cuáles son los proyectos actuales con los cuales están familiarizándose para que de esa forma tú puedas tener una conversación con la otra persona. Debes de conocer el perfil del puesto para que de esa forma tú puedas tener las herramientas necesarias. Debes de vincularte con tus capacidades y las necesidades del puesto. Debes de elaborar también preguntas inteligentes para demostrar tu interés. Esto se realiza cuando tú ya conoces el perfil del puesto y a la empresa. Esta de conocer a la empresa es importante porque siempre hay una pregunta que te hacen de, ¿conoces a la empresa? ¿Conoces la misión? ¿Conoces los valores? Y tú y yo tienes que tener esa alineación con lo que ellos están ofreciendo para que tú te puedes quedar con el puesto. También debes empezar a prepararte en la comunicación. Una mejor forma es que te presentes frente al espejo y empieces a practicar el discurso con el cual tú te vas a presentar ante el reclutador. Algo muy importante que debemos de considerar es nuestra imagen personal. Eso habla mucho de nosotros. Por eso es importante que debemos de verificar que todo esté limpio, ordenado, cómo me voy a peinar, si es con cabello suelto, con cabello recogido en el caso de la mujer, en el caso del hombre, si me voy a vestir con corbata, con un saco. Casi siempre para una presentación en una entrevista tenemos que ser formales, nunca informal, porque eso es lo que nosotros reflejamos de lo que somos ante los demás. Y algo muy importante que debe destacar es tener la preparación mental para reducir los nervios. Algo que sucede mucho cuando tenemos una entrevista laboral es los nervios nos invaden y luego no sabemos qué hacer y llegamos con las manos nerviosas que empezamos a hacer así o que ya están sudando o que empiezas tú también a sudar por acá y entonces hay que aprender a prepararnos desde un día antes o una semana antes si ya te dieron la fecha, así como qué vas a hacer ese día en la presentación. Y por eso el ejercicio del espejo que te va a ayudar a ti a estar bien preparado con las herramientas que necesitas. La conversación en una entrevista es entre profesionales. Por esa, exactamente, usar muletillas es símbolo de nerviosismo. Esto sucede mucho cuando no eres consciente de lo que piensas y de lo que dices porque quieres hablar muy rápido y entonces no te das cuenta de que ya estás usando muletillas como el 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 cómo y entonces también eso refleja el que no estás poniendo atención en el que es todos tus sentidos. Es correcto, también el cuerpo habla, por eso más adelante vamos a tocar algunos puntos con eso, pero es importante el lenguaje verbal y no verbal. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? Aquí tenemos un kit de confianza para el gran día que tú puedes utilizar para que ya lo tengas tú presente. Número uno, nuestro currículum impreso o digital actualizado. Si nosotros lo llevamos impreso porque ya nos solicitan, entonces ahí tenemos que ponerle una palomita cuando ya lo tenemos. Digital porque lo podemos tener en nuestro celular cuando abrimos nuestra carpeta de nosotros mismos y si nos dicen, ¿tienes tu currículum actualizado? Entonces ya lo envías de forma directa. Sí, entonces tienes que tenerlo a la mano siempre para cualquier cosa. El conocimiento sobre la empresa. Eso te va a abrir a ti. eh, bueno, un CV en video es mostrándote a ti primero
explicando cuáles son tus habilidades, tus competencias, la parte que destacan de ti, explicando también tu experiencia profesional, qué es lo que más destaca. O sea, tenemos que considerar lo que más destacamos de nuestro currículum. Digital también me refiero en el sentido de que si tú lo tienes impreso, así normal en un documento en Word, tenerlo también en Word o en PDF en nuestro celular, porque muchas veces puedes conocer a alguien en el momento que menos te lo esperes y te diga, ¿sabes qué? Mándame tu currículum y no lo tienes a la mano. Por eso es bueno tenerlo. Tenemos que tener preguntas preparadas de lo que nos pueden preguntar. La mayoría de las empresas hacen preguntas básicas de cómo eres como persona, cuáles son tus valores, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Algunas empresas solicitan una breve presentación en video, por eso es importante. Ah, ok, gracias, Aileen. Sí, es correcto. Les comparto mi experiencia. A mí hace un tiempo me solicitaron que hiciera una presentación mía en video de mi currículum, pero antes de preparar el video tuve que estructurar en una hoja a la vieja escuela de qué es lo que tengo que explicar, porque tampoco voy a explicar todo mi currículum. Tendría que haber sido concisa, precisa y sencilla. O sea, como quien dice, explico mi experiencia profesional en 3 párrafos, mi experiencia laboral, que porque tengo la parte financiera también, tendría que haber sido así como muy concreta en 3 párrafos, mi experiencia docente, que es lo que me estaban pidiendo, en un poquito más amplia, aparte de 1 o 2 párrafos, en donde tendría que desarrollar exactamente qué es lo que piden y al final hacer un cierre, y el cierre es la parte que más influye porque también tienes tú que mostrar que tienes los idiomas, tus habilidades en tecnología o computación, dependiendo de lo que te estén solicitando, porque ya las habilidades blandas y duras son aspectos que solicitan las empresas. Debemos de tener un look profesional que sea adecuado a la organización. No es lo mismo presentarnos ante Coca-Cola o ante Nissan o Ford. Entonces, ahí tenemos que tener. Así es, tenemos que hacerlo máximo en 2 cuartillas, porque más de 2 cuartillas, solamente que ya tengas muchísima experiencia y entonces tú ya lo integras. Debes de tener 2 currículums, el largo y el corto. El largo en donde tú empiezas a explicar o sea, todo, desde casi desde si empezaste en 1999 a trabajar, a la fecha tú lo integras. Pero en el corto tú ya integras los últimos 5 años. Generalmente es en lo que se toma en cuenta para que tú puedas integrarlo en tu CV. Y algo muy importante que debemos de considerar es que cuando nosotros nos presentamos ante una persona que nos va a hacer preguntas, debemos de tener el enfoque hacia lo que nos está preguntando, tener una actitud positiva. ¿Y por qué menciono lo de una actitud positiva? Porque luego el nervio nos invade y entonces ahí sí ya no podemos nosotros hacer nada. A ver, déjenme ver los comentarios. Y no te quería interrumpir, Rosa, pero ahí, bueno, mientras ahí te haces una pausa también. Acá, por ejemplo, Wendy nos decía, ¿por qué algunas empresas te hacen examen como para entrar a la escuela? Sí, es lo que, sí, te hacen exámenes
de todo. Te hacen exámenes psicométricos, luego te pueden pedir hasta antecedentes no penales en muchos lugares. O en otras, por ejemplo, en escuelas te pueden pedir también eh, exámenes médicos, que la mayoría de las empresas luego son muy estrictas por la forma en que se manejan. Entonces, todo depende del tipo de la empresa. No, no todas son iguales. La empresa va enfocándose a su perfil y de qué es lo que se requiere y también de acuerdo al perfil. No es lo mismo para un operativo o para un supervisor lo que tú le vas a pedir de si son exámenes, si son los exámenes psicométricos, si son todos los médicos, si son los exámenes adicionales. Sí. Dice Wendy, me tocó una experiencia con una pyme, me hicieron tal cual un examen de matemáticas. Sí te creo, Wendy, porque hay empresas que de acuerdo al perfil te pueden hacer un examen de inglés, un examen de matemáticas, un examen de física o de cualquier tipo de examen. Dice Carlos, en mi caso tengo problemas para que me llamen, no sé qué pase, pero mi experiencia en el ramo es de buen nivel y hablemos muy pocos en el ramo. Algo que es muy cierto, Carlos, es que luego las empresas consideran que estás sobrecapacitado o sobrevalorado para el puesto que ellos están considerando. Entonces, muchas veces tenemos que ver qué tipo de empresa es a la que me quiero dirigir. Si tú, por ejemplo, eres de un ingeniero, que luego sucede mucho con los ingenieros, ellos tienen muy buena experiencia y pueden entrar muy bien en empresas como Nissan, Kia, Ford. Entonces, ahí es en donde tenemos que decir, a ver, ¿qué es lo que me está solicitando el puesto? ¿Qué es lo que necesita la empresa? Porque a lo mejor lo que necesita la empresa de la vacante no va con lo que yo tengo de perfil. Entonces necesito, como quien dice, hacer un checklist de mío con lo de la empresa para que lo pueda trabajar. Bruno dice psicométricos, conocimientos básicos sobre el área o herramientas, polígrafo es correcto, aptitudes, simuladores de situación y resolución de problemas. Incluso hay exámenes de pensamiento crítico, hay exámenes de liderazgo que se utilizan específicamente para realizar eso. Dice, mi tema es en Carlos, ciencias geoespaciales, desarrollo geomático, ordenamiento territorial y ciencia de datos. Ok, Carlos, ahí tendríamos que revisar dos cosas. Número uno, ¿qué estás poniendo en tu currículum? Dos, tendríamos que darle a lo mejor, porque luego muchas veces se fijan que en el currículum no tengas faltas de ortografía, que tengas muy buena redacción. Eh, ¿Qué más? Que esté estructurada todo lo que es el currículum para que puedas realmente entrar a la vacante. Sucede que debes de utilizar palabras clave en tu currículum para que, justo Luis Ángel, puedes apoyarte de la IA para mejorar tu currículum. Incluso creo que hubo una conferencia en estos días por parte de la UTEL donde puedes utilizar la guía con tu CV para que de esa manera puedas mejorarlo. Sí, Javier, hay que ajustar justo para que pueda pasar el filtro. Y luego no los leen completos. Tienes que destacar las palabras. Por eso tienes que leer lo que sí es lo que te están pidiendo y qué es lo que tú tienes de perfil para que vaya a empatar. Porque si no, no empata. Ejemplo, No Se Sé, que es una de las páginas que generalmente se utilizan para vacantes. Lo que tú tienes que hacer es ver el porcentaje de que sí se adecue con tu perfil.
de acuerdo a tu currículum. Si se acerca a un 97%, entonces tienes mayores probabilidades. Y entonces ahí es en donde ya puedes postularte. Por eso tenemos que tener mucho en cuenta eso. A ver, estoy viendo acá otro comentario que dice, tú lo comentaste, Aileen. Sí, había una pregunta sobre el tema de Duolingo, por ejemplo, como aplicación, para ver si las constancias o las insignias que dan ese tipo de aplicaciones servían. Bueno, mi respuesta fue que siempre todo depende, ¿no? O sea, porque ahora estamos viendo algo genérico, son por ahí tips para entrevistas genéricas, ya después, si vamos a lo puntual, como decía la doctora Rosa, tenemos que ver a qué empresa están postulando, a qué puesto, hacer este desglose, como decía Rosa, de ver qué pusimos en nuestro currículum para después llegar a la entrevista y poder comprobarlo, no sé, porque nosotros podemos poner, sí, yo hice en Duolingo, pasé todos los niveles, pero si llego a la entrevista y es una entrevista en inglés, tengo que saber hablar en inglés. Entonces no me sirve de nada que yo haya hecho toda la práctica si no puedo hablar en inglés, ¿no? O sea, depende del puesto al que estoy aplicando. Y un poco, bueno, esto va en Exacto. relación a las preguntas que vienen después, bueno, o casos que nos van planteando. Por ejemplo, Jordan dice, a mí me tocó que, bueno, le pidieron un video de 10 minutos donde esté dando clases de algún tema. Ujú. Después Bruno nos dice, bueno, que cometemos el error de llenar puestos y funciones y a veces solo quieren logros y cosas claves y cortas, exacto, algo que sea preciso a lo que ellos están buscando, ¿no? Muchas veces como que a nosotros, y me pasa en las mentorías, quizás Rosa también a vos, cuando vemos un currículum que es larguísimo, no sé, 3, 4, 5 hojas, y quizás nos dicen es para X puesto, ¿no? Y nos ponemos a ver, bueno, pero no es relevante todo lo que hiciste, más allá de que para uno es importante, porque bueno, es nuestra experiencia, nuestra trayectoria, pero para un reclutador que tiene unos escasos minutos para leer un currículum, todo eso no es relevante. Entonces, para que sea de impacto, realmente tenemos que ser estratégicos con la información que ponemos en el currículum. Después ahí Javier, bueno, nos dice, ¿se vale ajustar? Ay, a ver si se me Yo fue, voy a hacer un perdón. comentario Ah, sí, adicional sí, ahí. En la sí. parte que me comentabas del Duolingo, el Duolingo no es solicitado por parte de las empresas. Si quieres el inglés, es más fácil alguna empresa que como Interlingua, como ahorita, por ejemplo, una que se oye mucho en la televisión es Open English. Ujú, sí, es conocido. Entonces, todavía te lo puedo creer porque tiene que ser una institución que te otorgue realmente el documento. Por ejemplo, en el caso de UTEL, que se maneja mucho por insignias o certificados, ahí sí tenemos que poner UTEL, insignia, y que a lo mejor te dan un certificado al final, incluirlo. Porque sí me ha pasado con las mentorías de que me dicen, es que tuve una certificación y una con insignia. Entonces hay que incluirlo, porque sí las empresas tienen que verificar todo con comprobantes. Por eso te piden comprobantes cuando tú ya ingresas, ya, bueno, ya esta es la parte final de cuando estás después de la entrevista, te piden los comprobantes de todos los cursos, certificaciones que tú ya hayas tomado, porque necesitan hacer esa validación. Excelente. Bueno, acá hay algunas preguntas referidas al CV. Vamos a, si querés, hacemos algún comentario, pero para no demorarnos en el tema de hoy, que es la entrevista. Bueno, Javier preguntaba o comentaba esto, si se puede ajustar el currículum de acuerdo a la vacante, es decir, omitir skills o ajustarla solo para que pase el filtro. Luego Bruno también, bueno, hace la pregunta de por qué luego no leen nuestros CV completos. Y vamos a ver si se me fueron más abajo. Mm, Ay, a ver, perdón, pero no me deja bajar. Ahí está. Después, bueno, dice, soy ingeniero en sistemas, con amplia experiencia en diferentes áreas de TI y con certificaciones. Bueno, ahí algunos van empatizando con algunas situaciones que fueron planteando. Pero bueno, en sí, digamos, respecto al CV, me atrevo a decir que sí, que uno tiene que ser estratégico y esa omisión que no suele a mentira, ¿no? O sea, ahora justamente Rosa va a hablar sobre eso, que no tenemos que mentir, sino que bueno, si hay mucha experiencia que tenemos,
tenemos que tratar de reducirla para lo que estamos buscando, ¿no? Esto de ser atinados en la información que ponemos. Así que, Hay Rosa, muy buena pregunta en la casa de Jordan ahorita que dice, ¿algunas IAs que se recomiende para la elaboración de CV? No hay IA para la elaboración de CV, tal cual. Más bien, tú tienes que elaborar tu CV, tú con tus propias ideas, y ya al final, si quieres, te puedes ayudar con el chat GPT para mejorar redacción, que es un punto que revisan mucho. ¿Qué palabras claves utilizan? Bueno, esta es la parte ya del que se ve y ya me estoy desviando un poquito del tema. Tenemos que utilizar verbos en, así como que determinar, investigar, determinar, elaborar. No podemos dejar de, es que elaboración, no, elaboración no es el verbo como tal. El verbo como tal es elaborar informes de indicadores. Entonces, tengo que estructurar bien la idea, porque si yo no estructuro bien la idea, entonces, por default, los currículums luego se van para otro lado. Por eso, los que se encargan del área de reclutamiento te dicen, tienes que aprender a utilizar la inteligencia artificial a tu favor para que te ayude en la redacción. Si quieren más adelante, ya que Aileen nos ayude, podemos hacer un chat GPT y el CV para que podamos integrarlo y de esa forma sea más fácil poder utilizarlo. perfecto, Rosa. Bueno, acá hay varias manitas levantadas. No sé si querés que continuemos y luego damos el espacio o ya No, respondemos de una ahora. vez. Claro, perfecto. Bueno, vamos con Josué, que le había levantado primero la mano. Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo directamente ahí quisiera agregar directamente un poco de información en el sentido de que sí hay unas IAs que ya vienen pues se pusieron describiendo o ya redactando, y ahí yo quisiera agregar esa información porque si bien hay algunas IAs que no son tan conocidas, hay unas que ya son más especializadas, y en este caso yo te lo puedo decir porque no solamente lo tomé el diplomado dentro de la propia universidad, sino también por fuera. Entonces hay unas que sí, no todas están, digamos, no es como vamos con las populares, sino vamos con las que no son tan conocidas, digámoslo así, que tienen un funcionamiento, y en ese sentido, pues nada más era agregar ese comentario. Gracias. Gracias, Josué. Yo ahí me animo a decir o a aportar algo que es, digamos, sí, hoy existen muchas herramientas de IA para poder crear CV. Quizás lo que orientaba Rosa es que uno por ahí en el camino y con esto de tanta automatización quiere lo fácil o lo simple, ¿no? Decir, bueno, pongo toda esta información, que la IA me la acomode y ya. Y realmente, digamos, hoy en día vemos muchas personas en estas mentorías uno a uno que llegan a una instancia de entrevista sin haber hecho este recorrido de autoconocimiento, ¿no? Es sentarme a ver cuáles fueron mis logros en cada uno de mis trabajos, de mis experiencias, que todo eso que me permite escribir mi CV, más allá de que después una IA nos pueda ayudar, ¿no? A mejorar, como decía Rosa, la redacción o la forma en la que vendemos esa información, pero el camino del autoconocimiento es clave para llegar preparado a una entrevista con seguridad, con confianza. Entonces, bueno, me parece que más apunta a eso lo que dice Rosa, ¿no? De no saltarnos el camino, de realmente sentarnos y elaborar lo que queremos decir, y que la IA sea solo una herramienta que nos ayude a mejorar, solo eso. Y bueno, Linda, tenías levantada la mano. Sí, en una ocasión fui a una entrevista de trabajo, pero pues hagan de cuenta que mi carrera es enfocada a las industrias. Entonces, sí, pues me dijeron que estaba sobrevalorada porque yo no podía entrar como una operadora, sino que pues sí tenía que hacer lo que terminara para que tuviera mi título. Entonces, pues yo quería entrar, pero sí, en el CV, si viene
el trabajo actual, y mi trabajo actual es encargada de productos derivados, como por ejemplo lácteos, nada que ver con lo que estoy estudiando, y el algoritmo se enfoca a ventas y me manda pues en LinkedIn muchos empleos de agente de ventas y yo no soy agente de ventas. O sea, yo trabajo con proveedores en la tienda, pero y sí les pido la mercancía y todo, pero mi CV se fue para otro lado, como dice la señorita Rosa, Marta, que pues no tiene nada que ver lo que estoy estudiando, pero yo necesito adquirir experiencia hacia el rubro industrial, pero no me dan. Entonces, no, ya, o sea, estoy en un dilema que voy a hacer cuando, o sea, o me enfoco y aprendo ventas y me hago agente de ventas. Y al último voy a ser agente de ventas y no de lo que estoy estudiando, pero en realidad porque mi CV, la experiencia se basa en ventas, pero yo no soy vendedora. Es el enfoque que le estás dando, Linda. Las palabras, por eso es que te lo manda el asesor de ventas. Porque cuando tú mencionas la palabra encargado, ya eres un supervisor, un líder como tal. Entonces, si necesitamos hacer ese cambio, aquí sí te recomiendo que con Aileen agendes una mentoría para que te podamos ayudar y darle ese enfoque a tu currículum y pueda mejorar tanto en LinkedIn como en otras plataformas. Ok. Sí, pues sí, porque no, ya me siento como que, porque si voy a buscar empleos, ¿qué le voy a poner? Y yo le quito, le digo, no, es que soy, o sea, todavía profesionalmente no ejerzo, pero como yo estoy aprendiendo liderazgo y estoy aprendiendo muchas cosas, estoy ya ejerciéndolo pero la tienda no. O sea, mi jefa me ve sobrevalorada también porque no hay una vacante para mí allí. O sea, yo soy nomás la encargada de ese departamento y a mí me dan toda la responsabilidad, pero no como una profesional de ventas. Bien, bien, Linda, mira, yo aquí en el chat voy a poner el enlace para que puedas hacer tu postulación, ¿sí? Así podemos acompañarte personalizadamente para poder darle paso a Rosa, así puede continuar con el tema de hoy, ¿sí? Sí. Gracias. Ahora, ¿qué podemos hacer durante la entrevista? Que eso es un aspecto clave porque necesitamos conectar con seguridad. Primero debemos de tener algunas actitudes como mostrar interés por el puesto y qué es lo que aportamos. De acuerdo a nuestros logros, es en donde vamos a decir que realmente le puedo ofrecer yo a la empresa. Debemos de escuchar de forma activa. Hay que recordar que no es lo mismo escuchar que poner atención. Cuando nosotros escuchamos de forma activa, ponemos nuestra atención a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y cuando nos hacen las preguntas, a veces nuestra mente se puede divagar, pero aquí lo importante es que tú cuando escuches, realmente casi ya estés pensando la respuesta de lo que te están preguntando. Debemos de poner atención en las preguntas, como bien se los mencionaba, porque si se nos va algo cuando nos preguntan, van a empezar a decir que ya estamos dudando. Debemos de aprender a adaptarnos al momento en caso de que haya modificaciones en la entrevista. Esto sucede mucho cuando tienen alguna interrupción y te dicen, oye, espérame 5 minutos, y ahorita regreso y tú ya empezaste a como ponerte más nervioso y lo que debes de evitar es eso, ¿no? El ponerte nervioso, sino mantenerte tranquilo para que de esa forma tú puedas continuar con la entrevista. Como había mencionado anteriormente, debemos de cuidar nuestro lenguaje verbal y no verbal y eso forma parte de una comunicación efectiva. Lo primero que debemos de hacer es el contacto visual y asentir con naturalidad durante la entrevista, como si estuviéramos moviendo nuestra cabeza
Usar ejemplos claros de nuestra experiencia es clave. Aquí el lenguaje corporal se fijan mucho en las manos, por ejemplo, de qué estoy haciendo con ellas, con las piernas, si estoy cruzando los brazos de esta manera o si estoy volteando para todos lados. Entonces, eso se fijan mucho para que esa forma, pues, tengamos clave que nuestra vista debe estar hacia el frente, de preferencia viéndose a los ojos de la otra persona. Debemos de aprender a realizar preguntas que nos puedan ayudar a ver nuestras oportunidades de desarrollo profesional. Cuando nosotros nos conocemos al 100%, que fue algo que comentó Aileen, cuando nosotros somos auténticos en esa parte de conocernos al 100% de cómo somos, vamos a poder lograr identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad y nuestras debilidades. ¿Me ayudas con la que sigue? Gracias. Errores que nos pueden costar la oportunidad. Y esto sí es importante que lo tengamos muy presente porque es la forma en que nosotros podemos destacar. Antes de cualquier entrevista es el llegar tarde, falta de preparación, no investigar a la empresa y no conocer el CV a detalle. Debemos de conocer al 100% lo que nosotros estamos escribiendo. Por eso les decía que es mejor que tú redactes tu propio CV a que lo haga la inteligencia artificial, porque tú eres la persona que sabe muy bien qué hiciste en el año 2000 a 2021 y qué trabajaste, en dónde trabajaste, qué fue lo que hiciste. Por eso es que la inteligencia artificial solo es una herramienta que te puede ayudar, no que te haga todo tu CV. Durante la entrevista, algunos errores que nos pueden costar es la vestimenta, que no sea la adecuada porque hasta los colores deben de ser uniformes. Debemos de utilizar hasta los accesorios que sean como muy discretos. Debemos de tener cuidado con nuestra falta de confianza o exceso de la misma. La falta de atención en la entrevista. Debemos de cuidar nuestro vocabulario, porque recordemos que estamos hablando con un profesional, no con un amigo ni con un familiar. Por eso debemos de ser como muy persuasivos con lo que estamos trabajando. Debemos de evitar respuestas evasivas como no lo sé o haré lo que sea, o en el caso de mentiras. Generalmente sucede muchas veces que cuando estamos hablando en una entrevista laboral, a veces nos quedamos pensando ah, y al final decimos, no lo sé. Entonces, como que en ese no lo sé, ellos piensan que no tienes el conocimiento suficiente. Algo que no debes de hacer tampoco es estar preguntando sobre los proyectos de la empresa, porque por algo se hace la investigación antes. Cuando te pregunten de tus empleos, de cómo te fue en ellos, es importante que hables bien, no mal, porque si hablamos mal de de nuestros trabajos anteriores, no vamos a poder dar una referencia laboral. Y las referencias laborales son importantes cuando queremos entrar a algún otro puesto. Debemos demostrar interés por la empresa. Por eso otro error que suele suceder es la falta de interés sobre la misma empresa de lo que hacen. Debemos de cuidar también aquí nuestro lenguaje corporal, que no sea excesivo. Para las gentes, bueno, para la gente en mayoría, que es hiperactiva, que tenemos luego de esa tendencia, a veces cruzamos mucho las piernas o movemos los brazos o movemos nuestro cuerpo de forma constante. Debemos de tratar de controlarlo para que esa forma, pues, se muestre la seguridad ante el resto. ¿Qué sucede después de la entrevista? Pues tenemos que considerar que si nosotros no enviamos un correo de agradecimiento,
es una falta de atención por habernos brindado la oportunidad. ¿Le puedes mover tantito? Creo que no se ve. Ah, no, entonces ya quedó. Ya quedó. Ya, la que sigue. Ahora, ¿qué nos pueden preguntar? Y esto sí es importante que nosotros lo respondamos con seguridad. Recordemos que nuestra seguridad es actuar con naturalidad, como si estuviéramos calmados, tranquilos. Y aquí es importante que antes de cualquier otra cosa que hagan, antes de entrar a su entrevista, hagan una respiración. Una técnica que yo utilizo mucho es el de respira en cuatro. Respiramos en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y exhalo en tres. Y eso te ayuda mucho para que tú puedas regular mucho el hecho de que te pongas nervioso. A ver, Wendy, me hace una pregunta por acá. Dice, yo sufro de una condición de que siempre nerviosa, uno me sudan bastante las manos. Y en entrevistas que he tenido, no sé cómo actuar, ya que es algo que me hace sentir bastante incómoda. ¿Es bueno mencionar de mi condición desde un principio? Puedes mencionarlo, aunque yo te aconsejaría aquí y preguntarte a ti misma por qué te pones nerviosa o por qué te sudan las manos. ¿Te has preguntado eso? Sí, sí, bueno, yo también aporto, o sea, hoy en día hay muchas técnicas desde la oratoria, particularmente que es justamente esto del Ujú. arte de hablar, ¿no? De cómo mejorar todas esas condiciones. Si vos ya lo identificaste, es un gran paso, porque es algo que sabés que te suele suceder. Entonces hay muchos ejercicios que se pueden gestionar para que vos puedas regularlo, ¿no? Quizás no lo puedas resolver al 100% porque bueno, es tu cuerpo y uno transpira, pero se pueden mejorar. Y no sé si estoy tan de acuerdo con mencionarlo en una entrevista porque puede ser un poco, ¿no? Como contraproducente. Incómodo. Uno tiene que llegar seguro a ese espacio, entonces quizás es mejor que lo puedas ir trabajando antes, que te enfrentes a situaciones que te dan vergüenza, que te dan timidez, o sea, no en una entrevista, sino en otras situaciones, ¿no? Si te cuesta hablar en público, que te animes, no sé, que le hables a tus amigos de algún tema, de alguna manera que vayas como rompiendo esa barrera, ¿no? Que te hace, bueno, tener esta reacción de tu cuerpo. Dice Wendy que es que aunque no esté nerviosa me sudan. Bueno, ahí sería bueno y de un estudio, ya particular, ya fuera del contexto, un estudio con algún doctor que te explique por qué te sudan las manos, porque a lo mejor es alguna condición física y no tanto de nervios. Entonces, ahí a lo mejor son como dos factores que tienes que trabajar. O algún especialista como un doctor, un psicólogo o un psiquiatra, que son especialistas en esos, puedes trabajarlo. Hay una técnica muy buena que es la programación neurolingüística y te ayudan a hacer como esos cambios para que no tengas la parte de nerviosismos. Entonces, ahí como que investiga mucho para que ver qué es lo que te puede ayudar, porque una cosa son todos los consejos que nosotros te damos y a lo mejor encuentras la técnica en el momento que menos te lo esperes. Y es que, bueno, ahí Wendy agradece por los consejos, Rosa. Gracias. Bueno, vamos ahora sí a las preguntas que nosotros nos pueden preguntar. La primera, y esta es la más clásica, es en Cuéntame sobre ti. Aquí lo importante que debemos de integrar es enfocarnos en nuestra trayectoria profesional, explicando cuáles son nuestras fortalezas y nuestras metas. Más aún porque una de las preguntas que luego hacen en las entrevistas es, ¿cuál es tu objetivo a 5
o a 10 años, porque necesitas tener ese enfoque de qué es lo que pretendes dentro de la organización. Otra pregunta es, ¿cuáles son tus principales fortalezas? Aquí, antes de que llegues a la entrevista, puedes explicar 2 o 3 ejemplos y relacionarlas con el puesto para que de esa manera, cuando te hagan la pregunta, ya tengas una respuesta anticipada. Claro, es importante que no te la aprendas de memoria, sino que la digas con naturalidad. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Que seas sincero y menciona cómo la has trabajado con ella. Por ejemplo, una de las mayores debilidades que yo tengo, y que eso sí he detectado, es que soy perfeccionista, pero como puede ser una fortaleza, como puede ser una debilidad. Entonces, he tenido que trabajar con ella y aprender a mejorar de forma constante de que la perfección puede ayudarme en otras cosas y no tanto en que sea como una debilidad. Otra pregunta es, ¿por qué te interesa el puesto? La mayoría de las empresas consideran que el puesto al que tú estás postulándote es porque va de acuerdo a tus valores, a tus intereses, de acuerdo a tu perfil que tú tienes dentro de la línea. Otra pregunta que luego hacen es, cuéntame sobre un conflicto y cómo lo resolviste. Esta pregunta la hacen para conocer cómo tú puedes resolver problemas. Aquí mi recomendación es que te enfoques en la solución y el aprendizaje. Aquí se puede utilizar el método STAR, que significa situación, tarea, acción y resultado. Cuando tú te enfocas con este método para poder explicar algo, es más fácil y no estás ni titubeando ni pensando en qué es lo que vas a hacer. Ok, aquí me está saliendo una pregunta de, yo tengo problemas con la autoridad, no con todos, sino solo con aquellos caracteres egocéntricos o con protagonismo. Bueno, Carlos, déjame decirte que eso sucede ya cuando estamos trabajando dentro de una organización y suele pasar cuando, pues sí, tienen esa personalidad, porque no es carácter, es personalidad. Y obviamente lo que quieren es como llamar un poco la atención y tienes que aprender a lidiar con ello. Muchas veces no podemos dejarlos de lado. En mi experiencia, yo cuando trabajaba en bancos, eso sí te lo puedo decir y hasta me da risa ahora, yo tenía ese problema con la autoridad, pero aprendí que la autoridad no es ni tenerle miedo, ni aunque tengan esa personalidad, es parte de ellos y tú tienes que aceptarlos como son. Y obviamente tienes que ver que tú estás por tu trabajo, no por ellos, no por las personas, estás por lo que tú sabes hacer y tu conocimiento. Eso es importante que lo tengas muy presente. Ahora, ya les había comentado anteriormente de dónde nos vemos en 5 años. Hablar de nuestro desarrollo profesional y crecimiento, es decir, qué planes tienes, como por ejemplo, eh, quieres ser conferencista, quieres ser un orador. Aquí todos van a querer ser oradores en su momento para que ya puedan expresarse al 100%. Otra pregunta es de por qué dejaste tu empleo anterior, que esa pregunta sí es como, luego a veces dices, ay, ¿qué digo, no? Que luego suele pensar en nuestra cabeza y tú tienes que decir algo muy coherente. Tenemos que decir las cosas como son. Debemos de enfocarnos en la parte de que nuestro empleo anterior a lo mejor nosotros liquidamos esa relación con ellos porque tú querías buscar algo mucho mejor, así tal cual. No dar
no darle vueltas a las cosas, porque si no, obviamente, tú solito te boicoteas y eso sí suele suceder. Tenemos que evitar criticar a la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú quedaste mal en la empresa, pero necesitas esa referencia, en el momento que tú hables mal, ya sea de tus colaboradores o de la misma empresa, haces quedar mal. Entonces, es como si hablaras mal de ti mismo también cuando tú estuviste en la empresa. Entonces, trata de decir las cosas positivas para que de esa manera te puedan considerar en el puesto. Porque si tú dices cosas negativas, entonces ahí sí ya no son situaciones que debemos de considerar. Ahorita te contesto. Y la última de que nos pueden preguntar es, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Es importante que digamos que sí, porque eso va a demostrar el interés y la preparación sobre qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, Javier, contestando a tu pregunta, te la voy a poner así. ¿Cuáles son tus debilidades? Ahí el desafío es que Javier responda. Exactamente, el Lo desafío es que ahorita sorprendimos. Javier me diga por lo menos dos debilidades. Ujú. Aprovechemos este espacio que acá no vamos a contratar a nadie por el momento, así que aprovechemos que es el momento para equivocarnos, entre comillas. Sí. A ver, ¿qué quieres decir con no me sé hacer tonto, Javier? Les puedo escribir un libro y la RAI completa sobre mí. Bueno, está bueno identificar las debilidades porque a veces también las podemos transformar en fortalezas, no todos son debilidades. Dice que no puede encender su micrófono, pero lo puedes escribir, Javier. Bueno, me imagino que es como que te gusta ser inteligente y no que te tomen, como quien dice que no te tomen el pelo. ¿A eso te refieres, Javier? No, pero esa no es una debilidad. Aquí lo que es importante que tú mencionas de cuando hay tiempos muertos, hay personas que pueden perder el tiempo hasta caminando y yo no puedo. Eso es como algo de tu personalidad. Cuando hablo de una debilidad, es por ejemplo, este, no soy paciente, no soy tolerante, no soy, y una cualidad, tenemos que poner una cualidad. Soy ansioso, por ejemplo. Soy ansioso, ¿es una debilidad? Soy una persona ansiosa, es una debilidad. Muy buena pregunta, Antonio. ¿En qué momento se pregunta el tema del salario? Nunca se pregunta. Si ellos, la mayoría de los empleadores te sacan el tema del salario. Si no te lo sacan, entonces tú vas a hacer la pregunta. Ahora sí, ¿me ayudas el link con la que sigue, por favor? Sí, sí, cómo no. Ahí, seguimos, ¿ya? Gracias. Bien, justo después de la entrevista, ¿qué sigue?
el seguimiento habla muy bien de nosotros. Debemos de agradecer con intención enviando un correo de agradecimiento entre 24 y 48 horas. Debemos de reflexionar sobre cómo nos fue en la entrevista y qué podemos mejorar. Debemos de dar seguimiento al mensaje que enviamos para preguntar sobre el estatus del proceso. Este generalmente se da en un tiempo aproximado de una semana o dos, dependiendo del tiempo acordado que luego te dicen, porque la mayoría de las empresas te dicen, no, le damos una respuesta en una semana. Entonces tú ya te puedes contactar. Pero es algo muy esencial que no solamente te quedes con una alternativa, sino que busques más alternativas para poder evaluar tus opciones. Cuando nosotros estamos en la parte de la entrevista, como ahorita me mencionó, la parte del sueldo y el salario, eso debemos hacerlo en el transcurso de la entrevista, porque si no nos indican a nosotros cuánto es lo que nos están ofreciendo, pues sí, tenemos que hacer esa pregunta indiscreta. Porque es una pregunta indiscreta porque muchas veces en las vacantes aparece ya el registro de cuánto es el sueldo o salario que se está ofreciendo. Esto fue un paréntesis para que lo puedan tomar en cuenta. Y por último, no dejes de desistir, mantén el impulso y la actitud cuando estás elaborando las entrevistas, porque la primera, luego muchas veces dicen, ya me di por vencido, y no, no se den por vencidos. Tienen mucho por delante para las entrevistas y muchas oportunidades que pueden encontrar. ¿Me puedes ayudar con la que sigue? Gracias. La entrevista es tu momento de brillar, así que deja que tu talento sea la estrella principal. Y por último, que la historia, que en este caso tu historia, su historia de ustedes, hable por ustedes mismos. Aquí es prepararse, confiar y mostrar su esencia. Cada entrevista es una oportunidad para honrar su trayectoria, compartir su misión y su visión y proyectar lo que les mueve, sus objetivos. Tienen que aprender a transmitir quiénes son con autenticidad, preparación y actitud. Deben de tener herramientas para comunicarse con impacto, adaptarse con inteligencia y conectar con propósito. Y cuando digo comunicarse con impacto es estar practicando de forma constante que de cierta forma tenemos que ir aprendiendo nosotros mismos, viéndonos al espejo de qué podemos hacer con nuestra postura, la forma en que hablamos, incluso hasta ahora ya que tenemos la facilidad del celular, podemos intentar la cámara y hablar y expresarnos ahí para ver cómo actuamos. Y nosotros mismos nos grabamos y ya analizamos de qué forma movemos las manos y movemos los pies, si vemos hacia la cámara, hacia dónde dirigimos la vista, qué hacemos y qué no hacemos. También podría, aparte del espejo, puede ser un muy buen ejemplo la cámara del celular para que ustedes lo puedan hacer. Y recuerden que lo que nosotros debemos de considerar es la entrevista es no llevar solamente tu currículum, sino también el poder de tu historia. Tu historia habla más de que otra cosa. Si logras que tu esencia se escuche, entonces ya estamos dejando huella. Ahorita vemos más preguntas y comentarios para que de esa forma podamos darles una respuesta. Así es. Sí, Rosa, bueno, iba a mencionar que estamos un poquito excedidos del tiempo. De todas maneras, vamos a responder estas preguntas que surgieron. Nosotras con Rosa habíamos pensado en una dinámica
para simular una breve entrevista, pero no vamos a llegar. De todas maneras, al principio hicimos este disparador, ¿no? De preguntarles a ustedes que se presenten, con la trampa de que no se presenten con su título o con su experiencia profesional, para justamente poder quizás hacer como una presentación distinta, ¿no? O sea, para que ustedes también hagan este ejercicio de si no nos está resultando como nos presentamos o como nos estamos presentando en las entrevistas a las que vamos, que podamos hacer ese ejercicio de hacerlo diferente, de contar un poco más acerca de nosotros, desde otro lado, ¿no? Que eso también hace a lo que decía Rosa, nuestra autenticidad, y que también podamos revisar. Si, por ejemplo, en el caso de Javier, que nos decía un defecto que para él era un defecto y en realidad no, o una debilidad en realidad no, hagamos ese ejercicio también de revisar qué estamos diciendo acerca de nosotros que no está causando el impacto, ¿no? que queremos. Y en base a esto, Rosa, acá, bueno, Luis fue haciendo algunos aportes en relación a lo que vos mencionabas, de estos ejercicios de hablar con el espejo o de grabarse para ver el video y corregir los errores. También, bueno, acá aportaba que hoy en día piden grabar entrevistas por video con un tiempo pequeño, que sirve como prueba, un poco lo que hablamos al principio. Y hay dos preguntitas, una de Carlos, que dice, a ver, ahí se me fue, ahí está. Ay, perdonen que se me va para arriba y no puede estar acá. Siempre ha sido empleado gubernamental con puestos técnicos directivos y hoy por un problema de salud busca empleos remotos. Dice que, bueno, desafortunadamente no ha tenido suerte y cuáles serían las recomendaciones que le podemos dar. Bueno, Carlos, en este caso sería bueno revisar tu perfil de tu CV y ver en qué páginas estás ofertando para que de esa forma tú te puedas integrar a nivel remoto, porque dependiendo de eso es en donde tú puedes encontrar. Bien, y Andrea pregunta, acá no entendí muy bien, en todo caso vemos, pero dice, ¿es necesario hacer toda asignia para una empresa? No sé muy bien a qué se refiere. No sé si querés reformularnos la pregunta, Andrea. Mientras, bueno, yo ahí les comento que fui compartiendo en el chat nuestra encuesta de satisfacción. Como siempre les decimos, es importante para nosotros que se puedan tomar, son 3 minutos como máximo que les va a llevar responderlo, para que nos puedan, bueno, contar qué les pareció este encuentro, que también nos puedan proponer temas sobre empleabilidad que les gustaría trabajar. Así podemos continuar ofreciendo estos espacios, ¿no? Para poder ayudarlos. Y aquí Maura nos dice que bueno, no puedo estar desde el principio, pero que le gustaría compartir su CV y si es posible leemos una retroalimentación. En ese caso, sí, Maura, con gusto nosotros damos mentorías personalizadas. Aquí te voy a compartir el enlace para que puedas postular y te vamos a estar asignando un mentor o mentora, ¿sí? Es este enlace que comparto ahora en el chat. Y también, bueno, habían preguntado previamente si este espacio, esta mentoría queda grabada. Confirmo que sí, queda grabado. Va a estar subiéndose a YouTube, así que apenas lo tengamos se los vamos a estar compartiendo por mail o también en Siempre Utel, ¿sí? Y bueno, acá Carlos te responde, Rosa, ya para ir cerrando. Dice que bueno, en los portales que he estado postulando es LinkedIn, Computrabajo, ONU, Google Careers y bueno, muchos portales por lo que nos comenta, que bueno, que es un tema, como bien dicen, analizar en profundidad. Así que bueno, también Carlos, ahí en el enlace que compartí recién, te puedes sumar para darte esta mentoría personalizada.